puede salvar un alma del infierno, puede llevar al conocimiento a un alma en esta mañana. Y agradecemos a Dios a los que están compartiendo, los que van a visualizar esta transmisión y la van a compartir. Antes de comentar negativo, analice lo que le voy a escudriñar por medio de la palabra. Gracias, queridos, por compartir este video. Gloria sea al Señor. También estamos en TuneIn Radio, compartiendo ya la poderosa palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia y nos hacemos la pregunta: ¿cómo es una verdadera iglesia? Porque muchos se han salido con el cuento y dicen: la verdadera iglesia es la mía. Pues tienen que haber frutos, porque el árbol se conoce por su fruto. Ahí es donde se conoce el árbol. Entonces el cristiano también tiene que ser conocido por su fruto. ¿Qué fruto está dando? El que dice que es iglesia debe saber qué fruto está dando. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos nos dicen: no, hombre, pues mire, mi iglesia es la mejor porque yo tengo citas bíblicas, dice, de que nosotros somos la verdadera iglesia, dicen muchos. Pues yo también tengo citas bíblicas de cuál es la verdadera iglesia y quiénes son de Cristo. Gloria sea al Señor. Bendito sea y alabado el nombre del Señor Jesucristo. Allá en el libro de San Mateo, el libro de Mateo, veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Los hombres de hoy están como estaba la gente en aquel tiempo. No sabían ni quién era Cristo. Hay gente que no sabe ni quién es Cristo, ni quién es María. Hablaba con un familiar mío y le digo: ¿y quién les consta a ustedes que María es la que andan cargando ahí? ¿O que a Jesús es el que andan cargando ahí? Si Jesús era como los cristianos que no nos llevan, no nos quieren. ¿Quién se iba a tomar el tiempo para esculpir o pintar el nombre de aquel Cristo aborrecible? Si los que pintaban o los que hacían escultura en ese tiempo era gente importante. La gente importante nunca quiso nada con Cristo y con los apóstoles, o ni con María, que era una sierva de Jesús, que fue un instrumento. Pero hoy en día, hermano, si usted analiza, el diablo ha sido muy astuto, ha tratado de confundir el verdadero evangelio con la religión, porque ese es el problema grave que se está dando hoy en día. Y dicen es que los cristianos no respetan a María. Dice: claro que respetamos a María, fue un instrumento útil delante del Señor y hasta ahí nada más. Fue Cristo el que fue a la cruz del Calvario. Fue Cristo el que pagó por nuestros pecados y no hay ningún intercesor entre Dios y los hombres. Solo está Jesucristo, no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Él es el único. A Él tenemos que mirarlo. Los demás, Pedro, Juan, Santiago, María y todas las Marías que siguieron a Cristo fueron solamente siervos como usted y yo, que ponemos por obra la palabra. Pero muchos hoy en día dicen: es que la iglesia católica es la primera, hermano, porque mire, aquí lo dice Mateo 16, dice, aquí habla y hasta se atreven a decir que el Papa fue Pedro. Pero aquí yo no encuentro que la Biblia diga el Papa Pedro. Jamás voy a encontrar eso en la Biblia. La Biblia dice que Pedro era un apóstol. La palabra de Dios nos da clara evidencia que Pedro era un apóstol del Señor Jesucristo. No era ningún papa, como muchos lo dicen hoy. Este es un invento de la iglesia católica en estos últimos tiempos. Voy a hablarle de acuerdo a la palabra. Voy a hablarle conforme a la palabra del Señor. Y vamos a entender quién es Cristo y quién es la verdadera iglesia
del Señor Jesucristo o por cuál es la que viene Él? Vamos a ver unos puntos muy importantes acá. Dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que Jesús hace y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien la respuesta del apóstol Pedro, que para ese tiempo era un discípulo solamente. Le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos la reacción de Jesús y por eso muchos dicen que desde aquí Pedro fue constituido el primer papa en la historia. Momento. Muchos dicen es que aquí Juan fundó mi iglesia al Señor. Momento. Está bien si Cristo fundó la iglesia en este momento, en este preciso instante que habló con el apóstol Pedro, fundó la iglesia. Vamos a ver qué tipo de iglesia funda Jesucristo en ese tiempo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Oiga bien la escritura, cómo lo describe. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga esto, qué precioso. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? El Padre que estaba en los cielos. ¿A quién? A Pedro. Pedro no tuvo necesidad de un seminario, de un instituto para saber quién era Jesucristo o quién era la verdadera iglesia. Algunos se llenan la boca de decir: esos pastorcitos no han estudiado, dice. Y el sacerdote, el cura, estudia hasta 12 años, dice. Pero mira, ¿para qué? Por gusto, de balde, porque no te está enseñando la justicia. Mira, ¿cuál es el verdadero evangelio o la verdadera iglesia? Si examinamos acá, Jesús funda su iglesia en una revelación que viene del cielo. Funda su evangelio en una revelación que viene del cielo. Alabado sea Cristo. No lo funda en conocimientos humanos. No lo funda, hermano, en teorías o costumbres. Jesús funda su iglesia en una revelación que viene del cielo, porque le dice a Pedro: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero hoy en día muchos tienen aquello de decir: mire, nosotros nos preparamos tantos años. ¿Se preparan para qué? Nunca se preparan el corazón para tener la revelación del cielo. Nunca tienen ese temor, ese pudor de estar delante de la presencia del Señor para saber los misterios y las cosas que viene a revelar el Padre. Es por eso que usted ve, tanto en iglesias evangélicas, una hipocresía del diablo tremenda. Es por eso que usted ve en iglesias adventistas, iglesias católicas y todo aquello que se llama iglesia, una perdición tremenda. Todos son pecadores, dice. No hay ninguno santo, dice. Oiga, eso es cuando no hay revelación que viene del cielo. Eso es cuando no hay revelación que viene de arriba. Cuando hay una revelación de arriba, el hombre nunca vuelve a ser el mismo infeliz de antes. El hombre nunca vuelve a ser el mismo pecador de antes. El hombre deja las costumbres, la borrachera, el adulterio, las fiestas, las paganidades, todo lo que es costumbre. Lo viene a dejar el hombre porque ha conocido a Jesús.
El Espíritu de Jesús entra en el hombre y lo hace una nueva criatura. Alabado sea Dios. Vamos a ver lo que le dice Jesús a la fe que tiene este apóstol llamado Pedro. No lo está constituyendo Papa, no lo está constituyendo el primer Vaticano. No, Señor. Vea usted que dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Mire que no lo está constituyendo Papa. No le dijo: yo también te digo que tú eres el Papa. No. No le dijo: yo también te digo que tú eres el Papa. No. Le está diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro. Miremos bien que Jesús le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, y le es puesto por sobrenombre Pedro. Se le puso un sobrenombre, Pedro, a este Simón, hijo de Jonás. No se le puso por sobrenombre Papa, se le puso por sobrenombre Pedro. Una fe revelada que viene de arriba no necesita tantos méritos humanos, no necesita principios religiosos. No, Señor. Pedro era un hombre sin letras, pero muy temeroso del Señor Jesucristo, que puso por obra los mandamientos de Dios, y desde ese momento le fue puesta una revelación del cielo para que conociera quién era el Cristo de Dios. Mire, usted aguante al Papa, dice que el peor fracaso de Cristo fue en la cruz del Calvario. Dice: mire, no conoce a Cristo. Yo no conozco a Cristo como fracasado, y yo conozco a Cristo como más que vencedor. Yo conozco a Cristo como el que triunfó sobre principados, sobre potestades, sobre las tinieblas, y tiene poder en los cielos y tiene poder en esta tierra. Pero mire usted a Jorge Bergoglio. Él dice que el peor fracaso de Cristo fue en la cruz del Calvario. Solo examine usted que el conocimiento humano es satánico, pero el conocimiento que viene de arriba es puro, es precioso, es de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Cristo no va a fundar su iglesia en conocimiento humano, no. Cristo funda su iglesia en el conocimiento que viene de allá arriba, de la revelación que viene de allá arriba. No lo funda en conocimientos teológicos o fisiológicos. Cristo funda su iglesia en aquel conocimiento que viene del Padre. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Y a ti te daré las llaves del reino. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la revelación que viene de arriba es Pedro, roca, revelación de Dios, no de hombres. Cristo no se está enfocando en Simón, hijo de Jonás, se está enfocando en la fe que tiene Simón, hijo de Jonás, y le pone por sobrenombre Pedro. Alabado sea Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre la fe que viene revelada del cielo. La iglesia de Cristo no se funda en un nombre, en costumbres, en tradiciones. No, la fe de Cristo o la fe de la iglesia de Cristo se funda en una revelación que viene del cielo. Es por eso que los hombres de Dios tenemos que tener revelación que viene de arriba y no la de la tierra. Alabado sea Dios. Y le dice: y a ti te daré las llaves. Mire, vamos a leer otra vez. Y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia verdadera no se la traga al infierno. Pero ¿cuántas iglesias hoy se las está chupando el infierno? Se las está chupando el Hades, porque no quieren tener revelación de arriba, quieren tener revelación de esta tierra, quieren tener costumbre de esta tierra. Y a ti te daré las llaves del reino.
Pero no le está diciendo a Simón, hijo de Jonás, le está diciendo a la fe que aquel varón tiene. Como dice Hechos capítulo 2, versículo 39. Lo está agarrando general, no lo está dejando a Simón, hijo de Jonás, como papa. Lo está agarrando general para todo aquel que tiene una fe revelada del cielo. Aquel que conoce a Jesús y lo conoce bien, no tiene parte con el infierno. Alabado sea Dios. Aquí está hablando generalmente, no está hablando solo de Pedro, está hablando generalmente. Mire lo que dice Hechos 2:39. Eso está como aquellos pastores y evangelistas que me dicen: no, hermano, nosotros solo predicamos como Juan el Bautista, pero no tenemos poder. El tiempo de los milagros ya pasó. No, momento, el tiempo de los milagros es ayer, hoy y siempre. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios sigue sanando riñones. Dios sigue sanando cáncer. Dios sigue sanando el SIDA. Si el hombre se arrepiente y tiene esa revelación que necesita ser santo, apartado del mal, para estar con Jesús. A ti te daré las llaves del reino, le dice Jesús a la fe que tiene Pedro, a la revelación que viene del cielo. Porque mire usted, a ver si los hombres tienen llaves del reino en este tiempo. Si yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, dice Jesús. Mire usted, a ver si tienen poder para sanar a los enfermos. Mire usted si tienen poder para hablar de la perfección de la santidad. No. Ahí es donde se distingue la verdadera iglesia que tiene revelación del cielo. Aleluya. No es aquella iglesia que le llaman: ay, yo me llamo metodista, yo me llamo pentecostés, yo me llamo séptimo día, yo me llamo católico. No, no es ahí. Es en una persona que se guarda, se santifica y tiene la revelación del Padre. Esa es la verdadera iglesia. A ti te voy a dar las llaves del reino, le dice a la fe que tiene el apóstol Pedro. Habla generalmente como le habla a todos, que todos podemos tener el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el Espíritu Santo? Oh, se ha quedado el pecado, se ha quedado la vida vieja, se quedó lo malo, porque la persona que tiene el Espíritu Santo no se deja manipular por el diablo, no se deja manipular por el infierno. Mire cuántos están siendo manipulados por ahí. Le dicen que si se muere con una misa de 8 días, lo van a sacar del infierno. Mentira del diablo. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si te mueres en pecado ya no hay oportunidad. Pensalo ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Muchos ya lo pensaron, pero es demasiado tarde. La promesa de tener este poder de la iglesia, muchos dicen es que solo para la iglesia católica, la iglesia cristiana evangélica no. Oiga, cómo tienen tanta ignorancia. Se llaman sabios, pero son necios. Esta promesa es para todos, para todo aquel que quiera tener el Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es santo. El Espíritu de Cristo es verdadero, no es hipócrita, no es mediocre. Pedro les dijo, dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es general, esto no es solo para, como dicen muchos por ahí, que solo la iglesia católica es la primera fundada por Cristo. No, mis hermanos, pero ni la iglesia cristiana, si lleva una vida chueca, no es fundada por Cristo. La iglesia fundada por Cristo es la que tiene revelación que viene de arriba. No se basa en costumbres, no se basa en méritos humanos, sino que se basa en lo que viene de arriba, en la voluntad del Padre. Miren lo que dice Pedro aquí a la gente: porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con todas estas y muchas palabras testificaba, exhortando, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mire usted al Papa de ahora, al Pedro de ahora, si de verdad le está diciendo sean salvos de esta perversa generación. No. Están mundanalizando el evangelio, están mundanalizando, están comunizando, hacen, hermano, un montón de cosas para filtrar, hacer una mezcla de religiones.
¿Hasta dónde está llegando la disque iglesia de estos tiempos, a la que le llaman la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es aquella que tiene revelación del cielo. Yo también te digo, Simón, que tú eres hijo de Jonás, pero no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es la iglesia católica, señores. No es aquello que se llama iglesia en estos tiempos. Es aquello que verdaderamente da la talla para ser iglesia. Mire, ¿cuál es lo que da la talla para ser iglesia? Porque muchos se llaman iglesia. Le estoy hablando parejo. Le estoy hablando general. Muchos se llaman iglesia, pero no dan la talla para ser iglesia. Debemos de dar la talla para ser iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 1, miren, ¿en qué se consiste un verdadero hijo de Dios, un verdadero varón de iglesia verdadera? ¿En qué se basa un verdadero hijo de Dios? Pablo antes era religioso, ahora ya no era religioso. Antes, hermano, este apóstol era religioso, ahora ya no era religioso. Mire cómo dice. ¿Dónde lo aprendió? ¿Lo aprendió en Roma? No. ¿Dónde se graduó Pablo de siervo? Allá se graduó cuando tuvo el encuentro con Jesús y Jesús tuvo que dañar sus ojos. Fue bautizado por el Espíritu Santo cuando Ananías le llegó a poner en la mano. Aleluya. Pablo no se fue a graduar a un seminario, no, señores. Pablo ya había estado graduado en las religiones, en el judaísmo. Pero Pablo ahora tiene un verdadero encuentro con Cristo, ahora es de la verdadera iglesia. Y vea usted que no era una iglesia religiosa como la que hoy se está viendo, llena de poder político, llena de poderes mezquinos. No. Pablo, cuando se centra en la verdadera iglesia, tiene un poder que viene de arriba. Su poder no viene en la política, su poder no viene en el poder de las religiones, su poder viene de arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo logra entender que ahora está dentro de la verdadera iglesia. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es ese verdadero evangelio? Muchos por ahí dicen, no, es que el catolicismo es el verdadero. Otros dicen, no, es que el séptimo día es el verdadero. No, es que los testigos de Jehová son los verdaderos. No, es que los mormones son los verdaderos. Tanta basura del diablo. Basurero del diablo, diciendo que son cristianos y siendo pecadores siempre. Tanta calamidad que se está viendo. Dicen que son evangélicos y son los mismos pecadores de antes. Esa no es la verdadera iglesia que Cristo dejó. La verdadera iglesia que Cristo dejó tiene revelación que viene del cielo y tiene poder que viene del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Te lo confirmo con Gálatas capítulo 1 versículo 11. Es que no se trata, hermanos, de tomar forma en las plataformas para ver qué nos sale, para viralizarnos y ser solamente espectadores de show. No, se trata, hermanos, de ser verdaderamente gente de Dios que de verdad dé la talla, hermanos amados. Gente de Dios que de verdad dé la talla para hacer lo que Dios dice, para hacer lo que de verdad la palabra de Dios dice. Muchos por ahí, no, es que si no entran a la iglesia católica no pueden ser salvos. ¿Quién te dijo eso? Te están mintiendo. Costumbre de hombres. ¿Quién te dijo a vos eso? Mira lo que dice el apóstol Pablo. No, es que tenés que aprender del Papa. Dice muchos, no, mentiras. Mira lo que dice el Papa, que el peor fracaso de Jesús fue en la cruz. Dice, yo no veo eso como un fracaso. Yo lo veo como una victoria, bendito sea el nombre del Señor. Porque por medio de esa victoria podemos vencer el pecado. Podemos tener entrada a la vida eterna. Alabado sea Cristo. Y el evangelio de Cristo, otros por ahí me dicen, no, es que tenés que estudiar tantos años para ser pastor. Mentira del diablo. Yo buscaba en seminarios el poder predicar la palabra, el poder prepararme terrenalmente. Pero fíjese que estaba muy equivocado. Yo miraba que en el seminario o en los estudios teológicos lo descontrolaban de la escritura a uno y lo mandaban por otro camino.
Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dice que sus estudios no le valieron. Porque cuando más estudiaba, más bruto era el apóstol Pablo. Más animal era el apóstol Pablo cuando estudiaba. Era religioso hasta los dientes. Pero véalo ahora como un cristiano verdadero, un siervo de Jesús. Alguien que tiene revelación del cielo. Alguien que como Pedro pudo entender quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no lo entendía cualquiera en aquel tiempo. Solo lo entendía el que tenía revelación del Padre. Veamos Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga, dice el apóstol Pablo, no lo aprendí en seminarios. No me preparé en Roma. No me preparé en la iglesia que dicen que es la verdadera. Pablo tuvo su encuentro con Jesús, porque así es, hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, le cambia la vida. Pudo haber sido asesino, pudo haber sido criminal, pudo haber sido blasfemo, pero si se encuentra con Cristo y está de acuerdo a guardar los mandamientos de Cristo, esa persona cambia, alabado sea Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he anunciado, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vea lo que dice Pablo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, mire, la que tiene revelación de Jesucristo. Ese es el verdadero pastor, el verdadero cristiano, el verdadero evangélico, el que tiene revelación de Jesucristo. Pero hoy en día muchos imitan a sus pastores. Su pastor es un relajero, él también es relajero. Su pastor se cuadra aquí la cabecita, también él se cuadra la cabecita. Mire, ya da pena parecerse hasta los pastores, hermano. A mí no me vas a ver con una corbata, porque te ve la corbata y va un pastor, ahí va un mentiroso, y dice, a mí no me gusta la mentira. Pero mire, hoy en día el hombre aprendiendo del hombre y no aprendiendo de Dios. Una vez que aprendí de Dios, cada vez que aprendo de Dios, de Jesús, Él nos da el poder para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para hablar de la santidad a luz de la vista del hombre, a como tiene que ser. Pero hoy en día hay muchos que están ocultando el evangelio. Se van a un seminario y allá le dicen, es que todos somos pecadores. Eso lo aprende del hombre. Todos somos pecadores. ¿Sabe de dónde salió esa palabra? De Mahatma Gandhi, un budista. Y luego esa palabra se metió en la iglesia católica. Y también se metió en la iglesia cristiana. Y es por eso que hay irresponsabilidad de buscar de Dios. No hay quien quiera hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno, dicen ellos. Se basan en textos retorciendo el contexto. Pablo dice que el verdadero varón, o vemos aquí Pablo cuando era religioso, sus títulos no le valen. Pero ahora vemos cómo recibe el evangelio que viene de Cristo, sin necesidad de buscar a los demás apóstoles para que le enseñaran su temor, su santidad, su perfección. Lo perfecciona para hablar de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues ni lo recibí ni lo aprendí, dice Pablo, Gálatas 1, 11, 12. Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La verdadera iglesia tiene la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la revelación de Jesucristo? Allá en Efesios 5, 13 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros apóstoles, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos deben ser perfeccionados. ¿Quiénes son los santos? Son los que profesan la fe cristiana dentro de la iglesia y deben ser perfeccionados. No deben ser borrachos, no deben ser avariciosos, no deben ser prostitutos, no deben ser sinvergüenzas,
no deben ser ladrones. Eso es perfeccionar a los santos, aquel que ha entrado a la iglesia. La iglesia no es un nombre, la iglesia es los santos, aquellos que se dejan perfeccionar, que se dejan guiar, que se dejan instruir por la revelación que viene de arriba, aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo entiende que ahora está en la iglesia de Dios, la que no recibe costumbres, paganidades, porque mira, por ahí hay muchos pastores que dicen que son cristianos y poniendo flores en la iglesia cristiana, así como lo hacen en la iglesia católica. Metiendo cumpleaños en la iglesia cristiana, así como lo hace la iglesia católica. Poniendo campanas en bodas y adoptando cosas tremendas que vienen de la iglesia católica y dicen ya no somos católicos, son iguales. Pablo habla de su conducta en el judaísmo. Antes perseguía a cristianos para matarlos, hoy ya no. Mira, los católicos dicen que ellos son la primera iglesia, pero que bien que matan a la gente. Bien que chicotean a la pobre gente. Bien que azotan a la pobre gente. Bien que garrotean a la pobre gente. ¿Se da cuenta usted? Y los cristianos también no los estoy amparando. Ellos también se ponen pico a pico. Se ponen pelea a pelea. Ninguno de los dos califica como hijo de Dios. El que califica como hijo de Dios es el que tiene la revelación del cielo. Aleluya. Pablo mira su conducta en otro tiempo, era celoso en las tradiciones de sus padres, dice. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, sino que hasta que estaba formado, Pablo subió con Pedro. No fue Pedro el que dijo, vamos a mandar a un obispo, sacerdote ahora a tal lugar. No. Bueno, el hermano Pablo ya estudió en nuestra iglesia católica y lo vamos a mandar a tal lugar. No, Pablo tuvo su formación con Cristo. ¿Se da cuenta usted en qué error está la iglesia católica y en qué error está la iglesia cristiana? Que dice, no, nosotros somos pentecostales, nosotros sí somos de Dios, de mentiras. Si sos impío, si sos pagano, si sos avaricioso, sos ladrón, sos mentiroso, no eres más que una iglesia falsa. Alabado sea Cristo. Otro de los requisitos de lo que tiene que tener la iglesia verdadera para que sea iglesia de Cristo o para que sea de Cristo, veamos Romanos 8:9. No es una iglesia carnuda. No es una iglesia que anda en festivales. No es una iglesia que anda en política. Es una iglesia que se mantiene con la revelación que vino del cielo. Aleluya. En Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. La verdadera iglesia vive según el Espíritu. Y vivir según el Espíritu no lo hace involucrarse en política, ni en pecado, ni en males, sino que es libre ese hombre, es libre esa mujer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vea, fácil para distinguir cuál es la verdadera iglesia y cuál es la iglesia falsa, farsante, impostora. La que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. ¿Será que tiene el Espíritu de Dios esa iglesia borracha? Esa iglesia llena de ferias. Esa iglesia llena de paganidades. Esa iglesia llena de avaricias. Llena de comerciantes cristianos. Esa no tiene el Espíritu de Cristo. La que tiene el Espíritu de Cristo le sirve a Cristo por amor y ama a Cristo por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Salga, venga Cristo. Arrepiéntese, pare con la mentira, pare con el adulterio, pare con el pecado. Así será verdadera iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esos son los que son de Cristo.
Una iglesia no por llamarse título, tener título es iglesia, no. Una iglesia es iglesia de Cristo si de verdad crucifica las pasiones con sus deseos, si de verdad tiene el Espíritu de Cristo, si de verdad recibe lo que es del cielo, no lo de la tierra. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la iglesia que da la talla? A ver, todos los que tienen esposa, ¿les gustaría que su esposa le agarre la mano a otro hombre? ¿Verdad que no? ¿Usted no le gustaría que la mujer suya la anda tocando cualquier otro hombre ahí, verdad? ¿Verdad que no? Porque es su mujer. Y si usted dice que es la iglesia de Cristo y todavía deja que el diablo la mañosee, ¿será que va con Cristo? ¡Ja! Lo dudo, mi amigo. Lo dudo, mi amado varón. La iglesia de Cristo tiene que dar características como verdadera iglesia de Cristo. Si no, no va para el cielo. Si no, no va para el cielo, hermano. Y amigo, mire, la iglesia del Señor es ejemplo. El hombre que tiene su mujer la quiere solo para él. No la va a andar compartiendo con ningún otro hombre por ahí. El hombre que de verdad tiene su esposa la quiere solo para él, y así es Cristo. Cristo quiere su iglesia solo para él. No la comparte con el mundo, no la comparte con el diablo. Pero hoy en día miramos que la disque es novia de Cristo le está dando la mano al diablo, metiendo religiones, tradiciones, costumbres, paganidades. ¿Y qué va a hacer esa la iglesia de Cristo? Miren, mis amados amigos y hermanos, el propósito de predicar en las redes es enseñar esta verdad. Ese es el propósito, lo hacemos sin fines de lucro. Miren lo que dice, miren, pues vamos a examinar la iglesia. Estuvimos viendo que tiene que tener revelación de arriba. No se adapta a cosas y costumbres de hombres, según lo que decía Pablo. También tiene que tener el Espíritu de Cristo, si no, no es de Él. Otra, no tiene que tener mancha si quiere volar con Cristo, si no, no es iglesia. La verdadera iglesia es esta. Efesios capítulo 5, versículo 27, dice la palabra del Señor. Vamos a ver: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó Cristo? La muerte de Cristo tiene un plan perfecto, y es santificar a la iglesia, es perfeccionar a la iglesia. Por eso Él levantó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos deben ser perfeccionados, si no, no son santos, son inmundos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, dice el verso 27, de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso murió Cristo. Cristo no murió para que sigas en la mancha del mundo, en la mancha de la religión. Es que mire, hermano, yo estoy hasta hastiado de oír, no, que mi verdadera iglesia es la mía, no, que nosotros somos los mejores. Mentiras. Y usted ve pastores como católicos, como catedráticos, iguales están. ¿Quién se preocupa por perfeccionar a la iglesia? Y así se llaman apóstoles. Así dicen que son apóstoles. Dios mío, hermano. Eso no es así, iglesia. Dice que, y voy a terminar con Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no los arrastre cualquier doctrina, dice el verso 13 de Efesios capítulo 4. Y en Efesios 5:27 estamos viendo
26, que Cristo murió para presentar a su iglesia como una iglesia santa, sin mancha, que no se parezca a las ferias, que no se parezca al mundo, sin mancha. Una iglesia santa y sin arruga, alabado sea Dios. ¿Será esa la iglesia donde tú estás? ¿O será esa la fe cristiana donde fundó su iglesia Cristo? Tenemos que ver eso, iglesia amada. Dios te bendiga ahí donde tú escuchas. Espero que esta palabra siga haciendo un efecto total en tu vida. Aquí transmitiendo también a través del TuneIn Radio, Radio Poderoso Israel, que es el medio más fuerte que tenemos, donde estamos predicando la palabra de Dios. Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Gloria sea a Dios.